Hola, buenos días. Qué pena. No, tranquila, Sandra. ¿Cómo amaneces? Bien, todo muy bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos el placer de que nos acompañe una querida compañera de Glaucoma Colombia, expresidente y quien actualmente ejerce su especialidad en fundonal, ¿es correcto, no, Sandrita? Sí, sí, señor. Allá estamos Y en el eso. tema que hemos querido tocar hoy, pues, es conocer la experiencia de ella con la trabeculoplastia láser. Hace rato se viene usando cada vez más en algunos sitios como primera elección. En otros casos se ha tratado de generalizar para diferentes diagnósticos. Entonces queremos oír a la doctora Belalcázar cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus sugerencias, qué indicaciones está teniendo para este tipo de láser. Bienvenida, Sandra, y muchas gracias. Edgar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y pues voy a compartir con ustedes esta revisión que hice sobre trabeculoplastia láser con los conceptos más recientes que pues hacen de este procedimiento una herramienta muy interesante para nuestro ejercicio. La trabeculoplastia láser fue introducida por Latina y Park en 1995 y utiliza un JAG láser. Perdón, un segundo, yo voy a deshacer de esta cosa aquí. Utiliza un JAG láser modificado 532 de 532 nanómetros Q-switch de doble frecuencia, eh, que da una duración de pulso corta de 3 nanosegundos y satisface el doble criterio de la fototermolisis selectiva, previniendo la disipación del calor por fuera de las células pigmentadas de la malla trabecular y produciendo un menor daño colateral. Recibió la aprobación de la FDA en 2001 y los beneficios son muy claros porque es un procedimiento corto, de rápida recuperación y con muy buen perfil de seguridad. Aquí en este esquema vemos cómo afectaría solamente las células pigmentadas. Es un láser que proviene de la dermatología, en donde se busca que la afectación por calor no sea tan severa a los tejidos que están circundantes, sino que solamente afecte las células pigmentadas, en este caso las células pigmentadas de la malla trabecular. Esta es una fotografía que sale en la mayoría de las conferencias de trabeculoplastia láser, donde pues se compara el efecto de la trabeculoplastia con láser de argón, en donde se produce en los cortes histopatológicos, hay evidencia de una necrosis coagulativa que lleva a cicatrización del trabéculo, mientras que con la trabeculoplastia láser selectiva hay un menor daño mecánico y se observa pues un craquelado en los gránulos de pigmento intracitoplasmático y disrupción de las células endoteliales trabeculares, pero el efecto sobre el tejido, sobre la malla trabecular es mucho menor, lo cual lo hace repetible tal y como lo hemos visto en estos años. ¿Cuáles son los parámetros? La trabeculoplastia láser pues se utiliza, eh, se aplica anestésico tópico, se aplica hidroxipropil metilcelulosa sobre el lente, utilizamos el lente de látina para hacer el procedimiento y para poder tener una muy buena visualización de la malla trabecular y pues, básicamente seguimos haciendo el mismo procedimiento sugerido por Latina y colaboradores en 1998. Entonces, la idea es primero colocar un punto más o menos con un poder más o menos de 0.8 milijoules y se va ascendiendo o se va disminuyendo dependiendo de cuando uno obtenga una burbujita que han dicho que es una burbuja de cavitación del tamaño de una burbuja de champaña. Eh, entonces se sube o se baja. La idea es obtener la burbuja de cavitación, eso es lo que llamamos la titulación del poder del láser, y ahí seguimos disparando en 360 grados. En líneas generales se habla de 50 a 100 disparos dependiendo de si se quiera hacer 180 grados o 360 grados. Y el rango de poder usualmente va de 0.6 a 1.4 milijoules con un
un spot fijo de 400 micras. Todos los aparatos tienen ese spot fijo de 400 micras. Lo que sí debe ser obligatorio es tener una extraordinaria visualización de la malla trabecular para colocar los puntos de láser justo en la porción pigmentada de la malla trabecular, porque de lo contrario, a pesar de que pues es selectivo por las células pigmentadas, si no se coloca donde debe ser, de todas maneras, pues esto es láser y se sigue produciendo el mismo efecto de la trabeculoplastia con láser de argón, y es que se pueden generar sinequias. Y uno ve en los pacientes con glaucoma que han sido tratados con trabeculoplastia láser, como en algunos sitios de todas maneras se generan sinequias anteriores periféricas. 180 grados o 360 grados, hay varios artículos que han analizado esto. Por ejemplo, está el estudio de Nagar, en donde se hizo un estudio aleatorizado prospectivo que comparaba la trabeculoplastia láser selectiva con la tanoprost, incluso para el control de la presión intraocular para pacientes con hipertensión ocular y glaucoma primario de ángulo abierto. Este fue un estudio que se hizo en 2005 y ellos compararon la aplicación de trabeculoplastia láser en 90, 180 y 360 grados contra el tratamiento de la tanoprosto. Y ellos encontraron que no había una diferencia en los tratamientos de 180 y 360 grados en el seguimiento a 12 meses, en la reducción de la presión intraocular comparado con los pacientes a los que se les estaba aplicando la tanoprosto. Es decir, un brazo iba para trabeculoplastia láser en 90, 180 y 360 y el otro brazo iba para la tanoprost. Entonces, cuando se hacía tratamiento en 180 y 360 comparado con la tanoprost, no había diferencia. Pero sí hubo diferencia con respecto a los de 90 grados. De todas maneras, se dice que ambos grupos fueron más efectivos que el grupo SLT de 90 grados. Entonces, y el latanoprost también fue mucho más efectivo que SLT en 90 grados. Por esa razón, la recomendación de aplicarlo en 180 y la verdad en 360. Este es otro estudio del British Journal of Ophthalmology de 2010, en donde también se buscó el efecto de la trabeculoplastia láser selectiva eh, con respecto a la presión intraocular, pero medido en la facilidad del flujo de salida medido mediante tomografía. Este estudio aleatorizado controlado también comparó trabeculoplastia láser en 180 grados y 360 grados en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión no tratados, y se observó una reducción media de la presión intraocular al mes de 6.9 y 8.2 milímetros de mercurio en los dos grupos respectivamente, o sea, mucho mejor en 360 grados, sin que hubiera una diferencia estadísticamente significativa, pero pues una disminución mayor con 360 grados. En conclusión, la trabeculoplastia láser pues, es segura y da buenos resultados en 180 y 360, pero mejor en 360. Energía alta o baja, entonces hay algunos estudios que lo han comparado. Este estudio de Tang, donde se buscaba determinar la eficacia de la aplicación de la trabeculoplastia con energía baja, se aplicó trabeculoplastia láser a 39 pacientes, se les hizo 100 disparos en 360 grados con un rango bajo de 0.3 a 0.5 milijoules, y a 35 pacientes 100 disparos en 360 grados con energía estándar de 0.6 a 1 milijoule. No hubo diferencia en la reducción de la presión intraocular entre grupos en el seguimiento hasta un año, y ellos describieron una menor incidencia de eventos adversos en el grupo de menor energía. Sin embargo, pues no son muestras muy grandes, ¿no? Son 39 pacientes. Eh, y después, Lee, eh, en este estudio, con una muestra también pequeña de 49 pacientes, pues y seguimiento solamente a un mes, él contradice los hallazgos del estudio de Tang y dice que un uso de energía total mayor está asociado a una mayor reducción de la presión intraocular. Eh, ¿Qué podríamos decir al respecto? Que no hay resultados concluyentes con respecto a la cantidad de energía.
En líneas generales, uno arranca en punto 8, se reduce, perdón, se reduce 1 milijoule después de la burbuja de cavitación y ahí se considera que uno está en un rango seguro para el paciente. Yo usualmente utilizo ese nivel de energía, punto 8, máximo punto 9, y lo que sí trato de cuidar es que en pacientes con la malla trabecular muy pigmentada, en pacientes con glaucoma pigmentario o pacientes con glaucoma por pseudoexfoliación, disminuyo la, el poder del láser y utilizo punto 6, es lo menos que utilizo. También ha habido controversia con respecto al uso o no uso de antiinflamatorios después de la trabeculoplastia láser. ¿Por qué? Porque se supone que la trabeculoplastia actúa activando un proceso de remodelación de la malla trabecular mediante toda la cascada inflamatoria, es decir, que toda esta liberación de citoquinas, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa, interviene aparentemente en la remodelación de la malla trabecular. De hecho, hoy en día no sabemos cómo actúa realmente la trabeculoplastia láser. Esta es una de las hipótesis, que es la hipótesis eh, biológica, pero también se habla de una hipótesis mecánica. Entonces, es decir, que es la teórica perforación que uno está produciendo, esa quemadura que uno está produciendo, la que está aumentando el flujo de salida del humor acuoso. Pero hay otros investigadores que dicen que no, que realmente es toda esta remodelación a través de toda la cascada inflamatoria la que genera esa remodelación de los haces de la malla trabecular. Entonces, pues por esa razón hubo un momento en que se dijo, no, no se debe utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ni tampoco se deben utilizar corticoides en el posoperatorio de trabeculoplastia, porque lo que estamos haciendo es deteniendo el proceso a través del cual la trabeculoplastia tiene efecto en la malla trabecular. Entonces, se han hecho algunos estudios. Está este estudio que fue publicado en el Journal de Glaucoma en 2017, y aquí la doctora de Kaiser y sus colaboradoras en este estudio clínico aleatorizado aplicaron indometacina al 0,1% o dexametasona al 0,15% 3 veces al día en un ojo, y en el ojo contralateral, pues al que se le había hecho trabeculoplastia láser se dejó sin antiinflamatorio. Entonces ellos dicen que la trabeculoplastia induce, pues, y eso lo hemos visto, una pequeña y corta inflamación del segmento anterior. Y en su estudio observaron que el uso de AINES o esteroides post trabeculoplastia láser realmente no afecta la reducción de la presión intraocular. Más recientemente, fue publicado en Ophthalmology en 2019, este que fue el estudio SALT, en donde se determinaba o se buscaba mirar cuál era el efecto de los esteroides después del láser en la trabeculoplastia. Aquí en 2 centros se reclutaron 85 pacientes y se siguieron 96 ojos durante 3 semanas. Ellos observaron una reducción significativa de la presión intraocular a las 12 semanas post-SLT en ojos tratados con esteroides o AINES tópicos comparados contra placebo. Y ellos sostenían, los autores de este estudio sostienen que los AINES o esteroides pueden mejorar la eficacia o la reducción de la presión intraocular post-SLT, es decir, que se pueden utilizar de manera libre. Sin embargo, hay algunos oftalmólogos, eh, investigadores como Jay Katz, que cuestionan un poco los hallazgos de este estudio con respecto al tamaño y seguimiento del estudio, la homogeneidad de los parámetros de trabeculoplastia láser utilizados por las personas que intervinieron en este estudio, y entonces dicen pues que realmente no es conclusivo. En conclusión, el uso de antiinflamatorios no parece tener influencia en la reducción de la presión intraocular post-SLT, es decir, se pueden eh, aplicar, y además de eso, desde el punto de vista clínico, lo que hemos visto es que brindan confort al paciente porque pues de todas maneras es un procedimiento que genera algo de incomodidad a pesar de que pues son parámetros muy bien controlados, y en algunos pues se ha visto un poquito de inflamación. Entonces el uso de antiinflamatorios
puede hacerse de manera libre y no estaría afectando el resultado de la trabeculoplastia láser. Con respecto a la eficacia clínica en glaucoma de ángulo abierto e hipertensión ocular, lo que se ha visto es que inicialmente cuando hay una muy buena respuesta, esta respuesta desafortunadamente va decayendo con el tiempo. Entonces, en este estudio de Leahy y White, podemos ver cómo hay una reducción vamos viendo cómo va disminuyendo en porcentaje la reducción de presión intraocular a lo largo del tiempo. Entonces, a los 6 meses se ve una reducción en este estudio que va de 22% a 30%, muy bueno en los primeros 6 meses. A los 12 meses ya el rango aumenta de 17 a 30%. A los 2 años va de 7.7 a 27.8%. Eh, a los 3 años de 24 a 25%. A los 4 años de 23 a 29%. Y va decayendo lentamente. Si uno toma la tasa de éxito tomando como criterio la reducción de presión intraocular en más del 20% de la basal, entonces uno puede observar que hay una reducción, o sea que entre el 67 y 75% de los pacientes, perdón, reducen más del 20% de la basal a los 6 meses, 58-94% a los 12 meses, 40-85% a los 2 años y va reduciéndose progresivamente. Eso lo sabemos. Es decir, la trabeculoplastia, el efecto de la trabeculoplastia láser selectiva no es para siempre, va perdiendo eficacia con el tiempo, pero es eficiente en la reducción de la fluctuación de la presión intraocular y en el glaucoma, que es una enfermedad crónica en donde la adherencia es un problema eh, al cual nos vemos enfrentados de manera muy frecuente, pues el hecho de que tenga algo que esté reduciendo la presión intraocular, así sea un poco a lo largo del tiempo, realmente ayuda a que estos pacientes progresen menos. Eh, Se han hecho varios estudios porque pues inicialmente se utilizó la trabeculoplastia láser selectiva y se promulgaba como coadyuvante del tratamiento farmacológico para el glaucoma y para la hipertensión ocular. Realmente hace algunos años, hace pocos años, comenzó a utilizarse como tratamiento primario y hay varios estudios muy interesantes. Está este que es de 2005, incluso que fue realizado por Nagar, en donde se habla que en este estudio que fue aleatorizado, prospectivo, que comparando la trabeculoplastia con el latanoprost, se observó una tasa de éxito de latanoprost más alta que SLT 90 y 180 grados, pero cuando se utilizaba en 360 grados se logró una reducción de presión intraocular de 30% o más en el 60% de los ojos, siendo tratamiento primario. Este estudio de CATS eh, aleatorizó 69 pacientes. Uno iba al grupo de latanoprost, el otro iba al grupo de trabeculoplastia láser selectiva. Y aquí ellos encontraron que hubo una reducción de presión intraocular similar en ambos brazos después de 9 a 12 meses de seguimiento. 6.3 milímetros de mercurio en el brazo al que se le hacía solamente trabeculoplastia láser y 7 milímetros de mercurio al que se utilizaba, el que se hacía que estaba bajo el tratamiento con medicamentos. Más recientemente, en 2019, obtuvimos los resultados de este estudio, que es el estudio LIGHT, que es el de trabeculoplastia láser selectiva para glaucoma primario de ángulo abierto. Este estudio LIGHT fue un estudio controlado, aleatorizado, multicéntrico, en el que se observó que el tratamiento inicial con trabeculoplastia láser selectiva es superior al tratamiento inicial con medicamento para pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión ocular sin tratamiento previo farmacológico. La trabeculoplastia láser logró una reducción comparable de la presión intraocular temprana y ellos reportan un control libre de gotas en el 75% de los ojos a los 36 meses
después de uno o dos aplicaciones de trabeculoplastia láser. Y ellos sostienen que por esta razón se puede decir que la trabeculoplastia láser de manera primaria es mucho más costo efectiva que el tratamiento primario con medicamentos en el curso de los primeros 36 meses. Entonces podemos decir que la trabeculoplastia láser es eficaz como tratamiento primario en glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión ocular y además de eso es seguro. En glaucoma de tensión normal también se han hecho estudios. Hay un estudio que habla sobre la eficacia de la trabeculoplastia láser selectiva y presentan aquí sus resultados a un año. Este estudio también fue corto, fueron 41 ojos y aquí tenían una presión intraocular post lavado de 16.2, más o menos 2.2 milímetros de mercurio. Y ellos obtuvieron una reducción promedio al año de 14.7%, con una reducción mayor del 20% desde la línea de base de presión intraocular con lavado sin adición de medicamentos de un 22% a 12 meses y se concluyó que puede ser de beneficio en pacientes con glaucoma de tensión normal. ¿Qué sucede? Que en pacientes con glaucoma de tensión normal, como las presiones intraoculares no son tan altas, pues la reducción no va a ser tan evidente como en aquellos pacientes en donde uno inicia con una presión intraocular mucho más alta. Entonces, pues puede que uno subjetivamente sienta que no está reduciendo suficientemente la presión intraocular, pero es que desafortunadamente los pacientes con glaucoma de presión normal son pacientes que reducir su presión intraocular no siempre es tan fácil. Hay otros estudios que hablan sobre el rendimiento de la trabeculoplastia láser en glaucoma avanzado. Entonces, aquí comparan este estudio de Schlott y Kinigopoulos, eh, sometieron 44 ojos a trabeculoplastia láser, a unos con glaucoma temprano y los otros con glaucoma avanzado. Ellos observaron una disminución de la presión intraocular base de más del 20% en el 59% de los casos y disminución de más de 30% con respecto a la presión intraocular basal en el 50% de los casos. Como era glaucoma avanzado, el 18.1% de los casos requirió cirugía filtrante. Sin embargo, pues describen que fue un procedimiento bien tolerado en todos los pacientes, sin reporte de efectos adversos o complicaciones. Y en algunos casos lo que sucede es que se retarda un poquito esa trabeculectomía porque uno alcanza a llegar a la presión intraocular meta u objetivo durante algún tiempo. Entonces, digamos que va aumentando o va uno comprando tiempo de presión intraocular meta en estos pacientes sin tener que llegar a la cirugía filtrante inmediatamente. Es decir, sí podemos hacerlo en pacientes con glaucomas avanzados siempre y cuando logremos a esa presión, lleguemos a esa presión intraocular meta y podemos retrasar un poquito esa cirugía filtrante. En pacientes jóvenes ha sido un tema realmente controvertido porque los pacientes jóvenes usualmente dan respuestas inflamatorias que son bastante más fuertes de lo que podría dar un paciente eh, mayor de 50 años. Entonces, hay pocos estudios en pacientes menores de 40 años. Sin embargo, en este estudio que realizó Gupta en 30 pacientes con glaucoma juvenil, se obtuvo un éxito, es decir, una reducción de más del 20% en el 43% de los pacientes a un año de seguimiento, con una reducción de un medicamento en el 20% de los pacientes. Como les digo, hay que estar muy, muy, muy atento. Son pacientes que generalmente
cursan con mayor frecuencia con picos de presión intraocular en el posoperatorio, pues justamente por la reacción inflamatoria severa que puede producir una trabeculitis y se le puede disparar a uno la presión intraocular. Entonces hay que estar atentos a manejar farmacológicamente ese aumento de presión intraocular. El estudio de Liu, Chen y Tan mostró en pacientes también con glaucoma primario de ángulo abierto, pues menor de 40 años, un glaucoma juvenil e hipertensión ocular, una tasa de éxito en el 71%, el 71.4% de los pacientes eh, y el 56.5% en pacientes en, en mayores, en más del 20%. Entonces, hay que estar atento porque realmente puede aumentarse la presión intraocular. Aquí, en este estudio de Liu, el éxito se definió como más del 20%, quisiera aclarar, y se logró una reducción del 43% de los ojos al final del periodo de la observación. El 23% de los ojos presentaron una reducción de la presión intraocular del 44% y en el 20% de los ojos, como mencionaba, se redujo un medicamento. Y en el estudio de Liu, que fue un estudio retrospectivo de 56 ojos en pacientes menores de 40 años, comparado con 23 ojos pacientes mayores de 60 años, todos los ojos sometidos a SLT fueron seguidos al menos por 12 meses. Los pacientes más jóvenes tuvieron una presión intraocular significativamente más alta y la presión intraocular a los 12 meses de seguimiento realmente no fue significativamente diferente en los dos grupos. Aquí éxito se definió como una reducción de la presión intraocular de más del 20% sin cambios en el tratamiento médico y sin necesidad de cirugía y mostraron tasas de éxito del 71.4% y 56.5%, es decir, 71.4% en pacientes jóvenes y 56.5% en pacientes mayores de 60 años, para aclarar. En glaucoma exfoliativo y pigmentario, al principio se decía que había que tener cuidado, pues, porque su malla trabecular era muy pigmentada. El glaucoma exfoliativo, pues, es un glaucoma que tiene peor pronóstico y es de progresión rápida. En el estudio eh, de Shasley, para glaucoma por pseudoexfoliación, este fue un estudio prospectivo no aleatorizado, en donde se observó que el resultado de aplicar trabeculoplastia láser era similar al del glaucoma primario de ángulo abierto y se observó en pacientes con glaucoma por pseudoexfoliación una reducción de la presión intraocular de 5.7 más o menos 2.1 comparado con el de glaucoma primario de ángulo abierto que fue 5.3 más o menos 3 milímetros de mercurio, o sea, la reducción de presión intraocular fue muy similar. Al año, la disminución de presión intraocular en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto versus glaucoma por pseudoexfoliación fue 4.4, más o menos 2.1 milímetros de mercurio en los pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto y 6.1 más o menos 3.6 milímetros de mercurio en los pacientes con glaucoma por pseudoexfoliación. Es decir, se comporta de manera muy similar. Aquí en este estudio de Ayala con respecto al glaucoma pigmentario, ellos acá determinaron también, este es un estudio retrospectivo eh, de 48 ojos, en donde al glaucoma pigmentario se determinó que el tiempo de falla era una disminución de la presión intraocular de menos del 20% o que tuviesen que cambiar la medicación o necesidad de retratamiento o cirugía. Como es un estudio retrospectivo, entonces ese fue su desenlace. Y ellos encontraron que a 27.4 meses de seguimiento, eh, perdón, hicieron un seguimiento medio de 27.4 meses y encontraron una tasa de éxito
a los 12 meses de 85%, 24 meses 67%, es decir, que no cumplían con estos criterios. 36 meses 44% y 48 meses 14%. Es decir, realmente se mantuvo afortunadamente para estos pacientes con glaucoma pigmentario. Como les había mencionado inicialmente, la trabeculoplastia láser se propuso como un tratamiento coadyuvante para los medicamentos. Y los estudios pues han mostrado que son una combinación efectiva cuando la presión intraocular no está controlada con medicamentos. En algunos casos uno reduce el número de medicamentos y retarda la cirugía filtrante en pacientes con glaucoma primario no controlado. Es decir, tiene un papel importante en pacientes, tiene un papel importante también en pacientes con cirugía previa para lograr mayor reducción de la presión intraocular, porque también se decía que no, trabeculoplastia láser después de trabeculectomía, realmente sí, sí, hay algunos que lo han utilizado después de trabeculectomía, en quienes se está utilizando medicamentos y no se está llegando a la presión intraocular meta, también podría utilizarse como herramienta y funciona. No hay muchos estudios que hablen o comparen sobre la trabeculoplastia láser selectiva y la cirugía microinvasiva para glaucoma. De hecho, pues realmente el blanco de población de ambas cirugías es relativamente similar, pues porque son pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, en donde uno quisiera una reducción más o menos de un 30%, es decir, que le ayude a disminuir la presión intraocular, algo que ayude al tratamiento farmacológico o como tratamiento primario. Pero realmente el blanco de población o población target para aquellos que les gusta utilizar anglicismos es muy similar. Entonces, este es un estudio en el que se comparó el iDRUS microstent con la trabeculoplastia láser selectiva en pacientes con glaucoma primario en ángulo abierto y se comparan los resultados a un año. Fueron 25 ojos que fueron al brazo de trabeculoplastia láser y 31 ojos que fueron al brazo de iDRUS y no encontraron una diferencia significativa en la reducción media de la presión intraocular en los dos grupos. Una reducción 3 veces mayor en la disminución del uso de medicamentos en el grupo de iDRUS comparado con el de la trabeculoplastia láser. Eh, Se redujo, de acuerdo a la estadística que presenta el estudio, 1.4, más o menos 0.97 medicamentos comparado contra menos 0.5, más o menos 1.05. Es decir, aparentemente sí hubo una mayor reducción con el iDRUS comparado con la trabeculoplastia láser. Sin embargo, el 47% de los pacientes libres de medicamentos, eh, es decir, hubo un 47% de los pacientes de iDRUS que estuvieron libres de medicamentos contra 4% del grupo SLT en este estudio que lo comparó los dos. Pero no hay muchos, no hay muchos. En conclusión, con respecto a este estudio, pues los MIGS tienen una eficacia similar en la reducción de presión intraocular comparado contra SLT y pueden reducir el número de medicamentos. Ahora bien, ¿cuál es la reflexión? Una cosa es llevar al paciente a la sala de cirugía e introducir un dispositivo en su cámara anterior y está asociado a un perfil de eventos adversos mucho mayor comparado con SLT, que es un procedimiento pues un poco más tranquilo, donde no hay que llevar al paciente a la sala de cirugía, no hay que abrir el ojo, y pues realmente se requieren más estudios para comparar MIGS contra SLT para evaluar efectividad, seguridad y costo. Con respecto a la repetibilidad de la trabeculoplastia láser selectiva, se han hecho varios estudios. eh, Como ya lo he repetido a lo largo de la conferencia, el efecto reductor de la presión intraocular va disminuyendo con el tiempo. Para 2018 había 7 estudios de repetición de trabeculoplastia láser selectiva en 360 grados, de los cuales traigo estos dos que fueron reportados por Garg y Hazard en su
en su revisión de trabeculoplastia láser selectiva. Y está el estudio de Hong y colaboradores donde se realizó en 44 ojos con glaucoma primario de ángulo abierto no controlado con máxima terapia y antecedente de trabeculoplastia láser en 360 grados con reducción previa a mayor al 20%. Se les hizo retratamiento con trabeculoplastia láser en 360 grados y se obtuvo un éxito en el 43.2% de los ojos a 5-8 meses comparado con el 50% de éxito con la trabeculoplastia láser inicial. Polat, en su estudio retrospectivo en 38 ojos, menciona que hubo una reducción significativa de la presión intraocular con el segundo SLT en pacientes que habían respondido inicialmente. Otros autores dicen que la segunda respuesta no es tan efectiva como la primera, pero realmente eh, clínicamente en nuestra experiencia se ve que hay algunos pacientes, o sea que los pacientes que han respondido inicialmente vuelven a responder para una segunda intervención con trabeculoplastia láser selectiva. Este es un estudio súper interesante propuesto por Tony Realini y Gus Gazzard y Mark Latina y Michael Cass, en donde comparan la trabeculoplastia láser estándar contra la trabeculoplastia láser primaria de baja energía y su repetición anual versus la repetición prorrenata. Para 2021 todavía estaba en fase de reclutamiento. Está basado en el estudio de prueba de concepto de Gandolfi, en donde Gandolfi mencionaba que si se aplicaba la trabeculoplastia láser con baja energía de forma repetida, anual, independiente de la presión intraocular, se podía reducir tanto el daño relacionado con SLT como el daño acumulado relacionado con glaucoma en la malla trabecular. Y él dice, ellos sostienen que hay una preservación de la respuesta de la malla trabecular al SLT cuando se utiliza baja energía y que se extiende la duración del control de glaucoma mediante trabeculoplastia láser. Y esto retardaría aún más la necesidad de medicamentos o cirugía. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que están buscando es mirar si se hace trabeculoplastia láser selectiva de manera periódica para no utilizar medicamentos y es una propuesta bastante interesante. ¿Cuáles son los predictores? O sea, nosotros sabemos que hay pacientes que responden bien a trabeculoplastia láser y hay otros que no responden tan bien. ¿Cuáles son los predictores de éxito? El estudio Light señaló dos factores. Número uno, una presión intraocular basal más alta, que fue un buen predictor de la reducción temprana de la presión intraocular a los 2 meses. Y el estudio Light también menciona que el sexo femenino estuvo asociado a una menor reducción inicial de la presión intraocular. Otros estudios dicen que el uso de medicación tópica preexistente pudiese disminuir la efectividad de la aplicación del láser. Ahora bien, Wu y colaboradores no encontraron una diferencia significativa en la tasa de éxito basado en el número de medicamentos concurrentes tópicos. Lee y colaboradores con medicamentos tópicos múltiples, inhibidores de anhidrasa carbónica y tópicos mencionaron que se asociaban con éxito al tratamiento con trabeculoplastia láser selectiva. Y Brun y colaboradores dicen que el tratamiento previo con análogos de prostaglandinas puede estar asociado a una menor reducción de la presión intraocular. Sin embargo, esto sigue siendo súper controvertido, realmente, muy controvertido. Hay gente que suspende los análogos de prostaglandina. En lo personal, yo realmente no considero que uno deba suspender el análogo de prostaglandina antes de aplicar trabeculoplastia láser, ni tampoco después. Dicen que se compite, que el mecanismo compite. La verdad, creo que hace falta un poco más de estudios para poder sostener esta afirmación de manera contundente. A largo plazo, hay varios estudios. Este, por ejemplo, es un estudio sobre los resultados a 10 años de trabeculoplastia láser selectiva como primera línea
de tratamiento en glaucoma primario de ángulo abierto. Y ellos aquí reportan que no hubo necesidad de retratamiento a los 2 años en el 89%, a los 5 años el 60%, a los 10 años el 42%. Una tasa de éxito a 1 año del 98%, a los 5 años del 89% y a los 10 años el 72%. Y una eficacia similar de retratamiento con el tratamiento primario. Pues este es un procedimiento que es muy, muy, muy seguro. Sin embargo, como todo procedimiento quirúrgico, no está exento de complicaciones y eventos adversos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Inflamación en la cámara anterior, que observamos hasta en el 83% de los ojos. Wong y colaboradores en un metaanálisis encontraron un 2,86% de sinequias periféricas anteriores. Si nosotros incluyéramos nuestra estadística en ese metaanálisis, de pronto incluso se encontrarían más. Se ha descrito edema macular cistoide, líquido subretiniano, efusiones coroideas, cambios endoteliales agudos transitorios en la primera hora, edema transitorio de la córnea y también se han descrito cambios hipermetrópicos. ¿Cuál es el futuro de la trabeculoplastia? Realmente hay algunos estudios que proponen otra serie de láser como instrumento o como herramienta para alternativos a la trabeculoplastia láser selectiva. Está la trabeculoplastia láser realizada con láser de micropulso. Yo no tengo experiencia con el láser de micropulso aplicado para trabeculoplastia. Se describe el láser de titanio zafiro, cuya ventaja en los estudios dice que penetra más profundo, es decir, que llega y perfora hasta la pared del canal de Schlemm, lo cual me parece que es bastante interesante. El láser en patrón de escaneo o PSLT, nosotros lo tenemos y hemos visto que nos da resultados muy similares al de la trabeculoplastia láser selectiva. Tiene como ventaja el PSLT, que si bien es un láser de argón modificado y aplicado en patrón y permite que se apliquen 100 spots en un solo disparo en un arco de 22 grados, lo cual lo hace supremamente cómodo. Eh, Realmente los resultados con respecto a la presión intraocular son muy, muy similares. Dicen que el efecto térmico cuando uno utiliza el PSLT, como se aplica de manera pareja todos estos punticos a medida que se van aplicando en este solo disparo, mientras alcanza el primer punto y se termina en el último punto, eh, pues no hay tiempo o se aplica de manera tan pareja que la lesión térmica alrededor del tejido alrededor es menor. Y además de eso, pues tiene como ventaja que como tiene una pantallita y el arco uno lo va siguiendo, la pantalla no deja que uno y el arco no dejan que uno coloque el disparo sobre el disparo que uno aplicó previamente. Entonces, eso realmente lo hace muy cómodo y muy práctico, sobre todo para enseñarle a los residentes a hacer trabeculoplastia láser. A nosotros nos gusta bastante y los resultados, como mencionaba, son muy similares. Perdón, olvidé mencionar otro láser que proponen y es la aplicación transescleral directa de SLT sin lente de gonioscopía. Y esto está en un estudio que se llama el estudio Glaudius, el cual la verdad no he revisado en qué va todavía. En la actualidad, pues la popularidad de la trabeculoplastia láser va en aumento. Yo debo confesar que en los últimos años yo lo utilizo como tratamiento primario en glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión ocular en aquellos pacientes pues que
que así lo admiten. Cuando uno les propone a los pacientes, ellos dicen, no, 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 mejor primero con gotas. No quisiera que me operara. Pero hay algunas otras personas que dicen, sí, sí, realmente opéreme primero, sí, no, o tienen la experiencia de algún familiar que viene utilizando gotas y realmente pues ven que puede ser incómodo. Em, los estudios de desenlace y comparación realmente muestran que son muy efectivos. Es importante tener en cuenta que hay picos de presión intraocular en el 10% de los pacientes. La tasa de éxito a los 12 meses pues es variable. Hay algunos pacientes que sí responden y otros que no. Hay una tasa de 18 a 88%. Como les mencionaba anteriormente, entre más alta la presión intraocular, mayor efectividad y pues tiene como ventaja que hace que el paciente no experimente los efectos adversos de los medicamentos aplicados de forma crónica y además de eso nos ayuda muchísimo en la adherencia al tratamiento. En conclusión, la trabeculoplastia láser selectiva es tan efectiva como la trabeculoplastia láser de argón que se utilizaba hace 20 años y como los medicamentos tópicos en la reducción de presión intraocular en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto e hipertensión ocular. Es fácil de aplicar, es efectivo como tratamiento primario o adjunto en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Tiene efecto en otros subtipos de glaucoma, tal y como lo hemos visto en los estudios. Reduce la fluctuación de la presión intraocular, pero pues su efecto se reduce con el tiempo. Es repetible ya que causa un daño mínimo en la malla trabecular y la reducción de presión intraocular está presente incluso si la respuesta inicial con la trabeculoplastia láser es limitada. Puede ser efectivo retrasando la necesidad de cirugía en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. Tiene un papel en pacientes en sus posoperatorios como medio para obtener una mayor reducción de la presión intraocular. Sus eventos adversos son poco comunes y la mayoría de ellos son transitorios. Es una opción costo efectiva para el tratamiento primario en los pacientes con glaucoma y hay evidencia de que está asociado a una mejor calidad de vida. Se proponen hipótesis nuevas para el uso repetido de trabeculoplastia láser con baja energía y ellos en este estudio proponen un cambio de paradigma a un tratamiento libre o casi libre de gotas. En este estudio que les mencionaba, en donde ellos decían que se puede repetir la trabeculoplastia láser. Si no funciona, entonces se pasa a una estrategia de medicamentos de liberación lenta en la cámara anterior. Si deja de funcionar, entonces se podría pasar a la cirugía microinvasiva para glaucoma y si no funciona, entonces ya al final de la vida del paciente se llegaría a cirugía filtral. Espero no haberlos aburrido. Eh, Esto era lo que traía para compartir con ustedes. Edgar, muchas gracias por la invitación Sa- y no sé si Sandra, tenemos espacio para sí, preguntas. claro. Muchas gracias por esta completa revisión. Realmente queda uno muy satisfecho de poder ver todo lo que has podido mirar y tu experiencia. Antes de escuchar al resto de colegas, dos preguntas con tu experiencia. Una, y conociendo las bondades pues, que has repasado aquí, hoy en día hace 180 o 360 grados, es la primera. Y otra, y sobre todo que aquí hay mucho estudiante y residente, cuando hemos revisado el tema, siempre hemos estado en la duda y cuestionado realmente si esto lo podemos usar en glaucoma ángulo estrecho, así se haya hecho iridotomía. Esto te lo digo porque a veces uno ve que se ha generalizado para todo el uso del SLT, incluyendo en estos casos de ángulo estrecho. Entonces, antes de escuchar, quiero oír tu opinión en relación a esos dos puntos. Bueno, la primera es si 180 grados o 360 grados, yo siempre hago 360 grados, siempre, siempre. Y a menos que el paciente me lo pida, hago ambos ojos de una vez. Y cuando haces 360 y no funcionó, ¿al cuánto tiempo repetís? Eh, si hice 360 grados y no disminuyó, yo le daría un chance a los 3 meses.
pero generalmente si a los 3 meses no ha habido ni un poquito de reducción, probablemente en vez de repetir la trabeculoplastia láser, yo utilice alguna otra estrategia terapéutica y de pronto no utilice la trabeculoplastia más. O sea, en el que no respondió, probablemente no la use más. Ahora bien, hay que estar pendiente porque a veces en el primer mes no da respuesta. Hay algunos pacientes que uno dice, no, esto no le funcionó, no le sirvió para nada. Y el paciente luego vuelve a los 2 o 3 meses y uno dice, wow, sí redujo. Entonces, ahí es cuando uno comienza a pensar en todas las teorías de la remodelación de la malla trabecular y uno dice, es posible que esté actuando a lo largo del tiempo, ¿no? Y pues, como dicen por ahí, realmente no todo el mundo responde de la misma manera. Entonces, por eso hay que estar pendiente cada vez que uno hace un procedimiento láser. Esto no es, hice el procedimiento y adiós. No, en pacientes con glaucoma, y ya que hay estudiantes, yo sí quiero insistir en que uno tiene que hacer un seguimiento muy juicioso de esos pacientes, porque uno no sabe si responde muy bien o no responde, y hay que tomar acciones al respecto. Y con respecto al uso de la trabeculoplastia láser en glaucomas eh, eh, de ángulo cerrado, pues miren, si uno no ve la malla trabecular con claridad, uno no debe, o sea, no hay indicación de hacer una trabeculoplastia láser. Si después de que uno ha hecho una iridotomía en un paciente con una sospecha de cierre angular primario o con un cierre angular primario, ¿sí? En donde el cierre angular primario no está dado porque hay un cierre del ángulo, sino porque aumenta la presión intraocular y uno hace la iridotomía y el ángulo abre y uno puede ver la malla trabecular y el siguiente problema del paciente es que tiene aumento de la presión intraocular. Si yo veo con claridad la malla trabecular y el espolón escleral, yo podría aplicarlo. Pero si yo no veo con claridad la malla trabecular y el espolón escleral, y uno apenas ve la malla trabecular y le aplica el láser, pues uno lo que está haciendo es cerrar el ángulo. Entonces, pues probablemente no sea beneficioso para el paciente. No sé si eso, Gracias, sí, la, muy amable. Días. Buenos días, Andrita. ah, el doctor Poncho Mendoza, qué alegría ver. Un placer escucharte. Siempre extraordinarias charlas son las que nos tienes acostumbrados a dar y esta revisión está excelente, Andrita. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Tenía, gracias. tenía dos preguntas. Una, ¿por qué en mujeres no funciona? ¿Qué funciona menos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué piensan? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la argumentación? Y la otra pregunta es, eh, Eso es un hallazgo incidental estadístico. tampoco, Eh, yo no creo que clínicamente eso sea así. ok, Lo menciono porque el artículo lo, lo, lo describe, pero realmente no considero que realmente las mujeres respondan menos a la trabeculoplastia. Es como todo, ¿no? O sea, uno lee los artículos, mira los resultados, sus conclusiones, pero ellos, si bien lo mencionan, no, no consideran que sea clínicamente aplicable tampoco. Lo que sí es cierto es que aquellos pacientes en quienes uno aplica el láser y cuya presión intraocular es más alta, uno realmente va a ver una mejor respuesta comparado con aquellos pacientes que tienen una presión intraocular más baja, donde uno sí ve que pues realmente la respuesta es muy discreta y por eso pues se hizo ese estudio de glaucoma de tensión normal, donde se ve que hay una reducción, pero pues es una reducción discreta. Es otra herramienta más.
La otra pregunta, Sandra, es, en eventos adversos está descrito picos de presión que se puedan presentar después del procedimiento. Por ese motivo, recomiendan ser muy cautelosos y algunos dicen que mejor evitar en glaucoma avanzado el uso de la trabeculoplastia láser por aquellos picos que se puedan presentar en el posoperatorio. ¿Qué opinión te merece? Yo creo que en glaucomas avanzados, si estos pacientes están cubiertos con medicamento, yo lo utilizaría. Ok, Yo lo utilizaría. O sea, es otra herramienta más. ok. Es otra herramienta más. Si uno está muy pendiente de verificar que ese paciente está haciendo un pico y tomar medidas, yo O sea, en esos pacientes no suspender el tratamiento, seguir con es, tratamiento, o en todos los pacientes, y cuándo le suspender el tratamiento en aquellos que están con tratamiento. solamente cuando yo veo que realmente se está produciendo una disminución de la presión intraocular. Recientemente tuve un caso muy interesante. Este es un paciente que desarrolló hipertensión ocular posterior a una cirugía de vitrio y retina. Y este paciente comenzó a hacer picos de presión por encima la presión intraocular comenzó a ascender por encima de 20 milímetros de mercurio, 22, 23, 24, y su oftalmólogo especialista en retina comenzó a darle tratamiento y comenzó en un escalonamiento progresivo, le dejó un triconjugado. El paciente comenzó a desarrollar una alergia con el triconjugado, una alergia tenebrosa. Entonces, pues yo comencé a reducirle poquito a poco y a tratar de mirar a ver qué era lo que le estaba produciendo alergia a este paciente. El paciente, su otro ojo normal, el que no había tenido desprendimiento de retina, le fui quitando primero la brimonidina, lo dejé con timolol dorsolamida, mejoró, pero seguía con alergia. Lo dejé entonces con dorsolamida, perdón. Luego le quité la dorsolamida, lo dejé solamente con timolol, se le subió la presión intraocular. Entonces dije, bueno, voy a quitarle, lo voy a dejar con la Tanoprost. Y con la Tanoprost funcionó divino, hasta que un día hizo un edema macular. O sea, es muy raro, ¿no? Es raro porque yo, la verdad, creo que este es el segundo edema macular que va asociado a la Tanoprost. Y pues el paciente, de todas maneras, tenía su antecedente de desprendimiento de retina. Entonces, el retinólogo le dijo al paciente, dígale a la doctora Alcázar que le quite la Tanoprost. Y pues nada, ni modo. Le quité el latanoprost y tan pronto como le quité el latanoprost, la presión en 28, 29, 30. Este es un paciente que no tiene alteración de su capa de fibras nerviosas, excepto por lo que ha dejado su desprendimiento de retina. Entonces, pues ya no me quedaba absolutamente nada más y me tocó darle acetazolamida. Afortunadamente, como es un paciente miope, la malla trabecular se veía muy bien. Este era un ángulo grado 4. Y pues yo no quería dejar al paciente con acetazolamida por un periodo de tiempo tan prolongado, entonces le dije, mire, no nos queda nada más que hacer. Hay que hacerle, pues yo intento hacerle una trabeculoplastia láser o si no, me toca hacerle una cirugía filtrante. Miremos a ver. Entonces le hice trabeculoplastia láser selectiva en 360 grados y le fui disminuyendo progresivamente la acetazolamida y la semana pasada ya estaba sin acetazolamida y su presión intraocular estaba en 14. Entonces, a mí me gusta ir disminuyendo progresivamente para no dejar al paciente, cuando hay alergia, por ejemplo, pues hay que suspenderla inmediatamente, ¿no? Pero yo, Desprotegido. exactamente, yo no lo dejo desprotegido y lo vigilo constantemente. En eso soy obsesiva. Perfecto. Muchas gracias. Sandra, 2 minuticos para 2 preguntas que hacen aquí. La doctora Rubio pregunta, en paciente con catarata y glaucoma, ¿prefiere hacer SLT antes o después de FACO? ¿Al cuánto tiempo le varía el resultado? En paciente con catarata y glaucoma, eh,
Esa es una muy buena pregunta. Paciente con catarata y glaucoma muy probablemente le haga yo cirugía de catarata y ya. De Y acuerdo. después de eso, si no le baja la presión, eh, pues miro cómo queda la presión intraocular después de la cirugía de cataratas. En la cirugía de catarata realmente disminuye bastante la presión intraocular. Dicen que los pacientes pseudofacos responden menos a la trabeculoplastia láser eh, que los pacientes pues, Aquí. Paquicos. intraocular. Yo dentro de la revisión que hice, yo no encontré ningún artículo que dijera eso. Sin embargo, lo he escuchado de manera coloquial en el intercambio con mis colegas. Yo no sé si ustedes han oído eso, ¿sí? Que los pacientes que tienen cristalino pueden responder mejor a la trabeculoplastia. No sé si la pregunta va dirigida por eso. La verdad, yo no lo he visto clínicamente y he buscado el artículo y no lo he encontrado, pero lo voy a volver a buscar. Y la última es, si has visto mayor incidencia de edema macular cistoide en pacientes jóvenes después de SLT. Yo no tengo muchos pacientes jóvenes con trabeculoplastia láser porque me da miedo la inflamación. De hecho, soy muy respetuosa de la trabeculoplastia láser en pacientes jóvenes porque cuando comenzó la trabeculoplastia láser, una de las primeras pacientes que yo tuve que llevar a trabeculectomía fue una paciente de 35 años a quien le habían hecho trabeculoplastia láser. Entonces yo soy muy cautelosa en pacientes jóvenes y lo aplico con cierta preocupación. Entonces, en los pocos pacientes menores de 40 años a quienes yo les he realizado trabeculoplastia láser, nunca he visto edema macular cistoide, afortunadamente. Esa es mi casuística. Sí, yo. Y en ninguno de los estudios, claro que esto es muy extenso, donde se describiera que hubiese una mayor incidencia de edema macular en pacientes que fueran jóvenes a los que uno les hubiera hecho trabeculoplastia láser. De hecho, no he visto, afortunadamente, edema macular cistoide en pacientes a los que yo les he realizado trabeculoplastia láser selectiva. Bueno, Sandra, nuevamente muchas gracias. Muy complacido de que nos hayas acompañado hoy. Como siempre, muy completas tus charlas. Gracias. Bienvenida a esta casa clínica de oftalmología de Cali. Cada vez que puedas, pues muy chévere compartir contigo tus experiencias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. También los voy a Gracias. invitar a las conferencias con los residentes en Fundonal. Mil gracias por la invitación, de verdad, un honor para mí y muy feliz de verlos. Gracias, Sandrita. Un abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Chao. Chao. Gracias, chao.